Buenas noches a todos. Bienvenidos al curso SAP MM Gestión de Materiales. Les saluda el ingeniero Braulio Bustos. Y bueno, vamos a estar juntos en este curso. Y en esta primera sesión vamos a revisar la introducción general del SAP MM. Cualquier consulta, cualquier duda, la pueden hacer conocer a través del chat o a través también del micrófono si desean participar directamente. Entonces vamos a revisar en primera instancia algunos conceptos principales, ¿no? Cuáles son los módulos del SAP y la navegación, ¿no? De inicio que tenemos en el curso. Y otro tema importante es la estructura organizacional y, bueno, finalmente, como decía, el uso del SAP propiamente, ¿no? Tenemos que empezar revisando qué es un ERP, ¿no? Y para qué sirve el ERP. ¿Alguien de ustedes conoce en qué consiste o de qué trata el ERP? ¿Tienen idea? Yo creo que sí. Pero si alguien lo puede comentar. Ya, bueno, es como un sistema que te ayuda a planificar aquellos recursos de la empresa, ¿no? Más que todo va a manejar los datos, para que todo esté bien organizado y para facilitar la información, ¿no? Para que, por así decirlo, el área estratégica o nivel estratégico de la empresa lo tenga a la mano y también permite tomar decisiones. Correcto, sí, muy bien. El ERP justamente permite planificar los recursos empresariales, ¿no? Ya nosotros conocemos, entiendo, que dentro de las organizaciones existen diferentes áreas, ¿no? Estamos hablando del área de producción, el área de personal, el área de sistemas, el área de contabilidad, el área de logística, ¿no? Eso lo conocemos, digamos, de manera general, ¿no? Más específicamente, digamos, bueno, y conforme también las organizaciones van creciendo, estas áreas se hacen más complejas, ¿no? Tienen más personas, tienen muchas más actividades que realizar, ¿no? Y evidentemente se hace complejo también el manejo justamente de los recursos, ya sea personales, ya sean de materiales, ya sean de insumos, ya sea de productos que se vayan a vender, servicios que se vayan a desarrollar, el manejo de inventarios, etcétera. O sea, conforme la empresa va creciendo, la planificación, ¿no? Y la gestión de estos recursos empresariales se complica y se necesita, ¿no? Utilizar un sistema que nos permita justamente gestionar toda la empresa, entendiendo justamente estas diferentes áreas que les estoy comentando, ¿no? De recursos humanos, contabilidad, compras, distribución, finanzas, logística, entre otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, se hace vital, ¿no? Dentro de las organizaciones tener el ERP. En sí, el ERP es una aplicación informática, ¿no? Que permite justamente gestionar de manera conjunta, de manera integrada, todos los procesos, ¿cierto? De una empresa, de una compañía. Y lo importante, como decía su compañero, que este sistema, ¿no? En principio maneja la información no de manera aislada, sino por el contrario, un sistema de información integrado es el que se maneja aquí, ¿no? Porque ustedes deben de conocer, si es que por A o B tienen acceso, ¿no? O seguramente que sí, algunas organizaciones tienen pequeños, digamos así, sistemas que gestionan justamente sus procesos. Es decir, por ejemplo, contabilidad tiene un pequeño sistema, ¿no? Que les permite manejar todo lo que es contabilidad. La gente de marketing tiene otro sistemita que le permite gestionar todos sus clientes, por ejemplo. Recursos humanos tiene un sistemita donde almacena, ¿no?
gestiona a las personas, sus vacaciones, sus sueldos, etc. Entonces, cada área tiene su propio sistema, ¿no? Su propio sistemita. Claro ejemplo, en nuestro país, muchas de las, si hablamos de las universidades, por ejemplo, tienen así sus sistemitas, ¿no? Y aislados. Y a veces uno se pregunta, pero si ya di la información en tal oficina, ¿por qué la otra oficina no tiene esa información? Porque simplemente no es un sistema de información integrado. Cosa que no va a ocurrir justamente con el SAP. Porque el SAP y el ERP en general es una aplicación, ¿no?, que gestiona, como decimos, de manera integrada todos los procesos. O sea, toda la información está disponible, ¿no?, para cada uno de los procesos de la empresa, ¿no?, y está disponible para todos los departamentos, porque es una sola base de datos, ¿no? Es una sola base de datos. O sea, en una única base de datos están almacenados todos, ya sean personas, recursos, todo está en una sola base de datos. Y los accesos, por cierto, son en tiempo real, ¿no? Es decir, si nosotros ingresamos en este momento algún registro, alguna persona, algún material, pues en ese mismo momento todas las áreas involucradas ven ese registro que estoy haciendo. O si doy de baja el registro, igual, ¿no?, ya se da de baja el registro. Esa es la razón de ser, ¿no?, de los ERPs. ¿Listo? Ahora, es bueno saber que SAP no es el único ERP que existe, ¿no?, sino son diferentes ERPs que en el mercado se pueden encontrar. Ahí, por ejemplo, ustedes en la figura pueden notan un ranking, si se quiere decir así, de los principales ERPs en América Latina, ¿no? Bueno, igual a nivel mundial, el SAP o SAP es líder, ¿no?, en ERPs, ¿no? Pero repito que no es el único. Está Calypso, Oracle, Softland, también el de Microsoft, Epicor, entre otros, ¿no? O sea, son diferentes ERPs. ¿Listo? Pero si ustedes se han inscrito en este curso de SAP, es seguramente por el conocimiento que tienen al respecto del liderazgo justamente que SAP tiene en el mercado, ¿no? O sea, SAP es líder en el mercado de ERPs. Entonces, SAP como tal, ¿no? SAP como tal, pero entendiendo que el SAP es un ERP, ¿ya? Porque podría existir alguna confusión porque hay otros programas también que se llaman SAP, ¿ya? Pero en tal caso tienen que tener claro y preguntar si es que es el ERP, ¿ya? Porque a veces uno habla de SAP y SAP también tiene aplicaciones, por ejemplo, específicamente para ingeniería mecánica, ¿no? Pero no tiene nada que ver de lo que estamos hablando, ¿no? Es otro SAP, digamos, pero también se llama así, SAP, SAP. En tal caso, para que lo identifiquen bien, deben de, en tal caso, preguntar correctamente si es que es el ERP, ¿no?, el que estamos hablando, ¿ya? Pero en tal caso, SAP ERP es justamente un software, ¿no?, que planifica, como decíamos, los recursos empresariales, ¿no? Y bueno, ha sido desarrollado por una empresa alemana, ¿no? Y como ya decía, SAP es líder en el mercado de los ERPs, ¿no? ¿Qué significa SAP? Es bueno saberlo. Es un acrónimo, ¿no?, digamos, de lo que vendría a ser en inglés algo así como Sistema de Aplicaciones y Productos, ¿no?, en procesamiento de datos. ¿Listo? Eso es SAP. O aplicaciones de sistemas y productos en el procesamiento de datos, ¿no? Ya esta empresa es de los 70s, ¿no? Y entonces, evidentemente, a la fecha hay una, ¿no?, una evolución, ¿no?, en el software propiamente dicho, como todo, ¿no? Hay siempre actualizaciones, ¿no?, del SAP. En el mundo son muchas las compañías que utilizan SAP porque no podríamos imaginar, ¿no?, por ejemplo, empresas como Coca-Cola, Toyota, IBM, Panasonic, que están viendo ustedes en pantalla, que manejen sus recursos, ¿no?, sus sistemas informáticos de manera aislada, ¿no? O sea, no imaginamos que en Toyota, por ejemplo, se tenga un sistemita en marketing, otro sistemita en logística y otro sistemita, digamos, en personal, ¿no?, y en contabilidad.
sino que necesitan tener todo esto integrado, como decimos, ¿no? Todo integrado en un solo sistema, de manera que podamos gestionar mejor justamente nuestras actividades. Y entonces las empresas de clase mundial conocen de esa necesidad, en su momento se vieron en la necesidad imperiosa de implementar un sistema así integrado, y de ahí justamente de esa necesidad nace, ¿no? el SAP, ¿no? SAP, digamos, da solución ante esa problemática de las empresas. ¿Listo? Entonces, bueno, por eso decimos que es impensable en estos tiempos imaginar que estas empresas y otras, ¿no? Gestionen sus procesos sin tener este sistema, ¿no? No solamente SAP, como ya decía, otros ERPs, ¿no? Pero ya mencionaba que SAP es el líder en el mercado. Y ese liderazgo también, evidentemente, se nota en empresas, digamos, de Latinoamérica y en empresas específicamente del Perú, ¿no? Entonces, igual, aquí pueden notar algunas de las empresas que tienen SAP, ¿no? Es decir, dentro de su gestión empresarial, ¿no? Tenemos Interbank, Bacus, Grupo Gloria, Ferreiros, BCP, etcétera. Muchas empresas. Y entonces, evidentemente, es altamente probable que ustedes en algún momento, en alguna convocatoria, ¿no? De alguna empresa para algún puesto de trabajo hayan visto que se requiere, ¿no? Conocimientos de SAP. Se suele poner así, conocimientos de SAP. Pero estoy seguro que han visto eso en algún momento. Y es evidentemente porque las empresas, como están usando el SAP, requieren personas que gestionen y ayuden en esas actividades, ¿no? En tal caso, es algo que yo quería decirles, ¿no? Felicitarlos por tomar esta iniciativa de capacitación, ¿no? Que es importante para cada uno de ustedes y que seguramente va a potenciar su capacidad, ¿no? Como profesionales. Ya sea que estén en proceso de búsqueda de algún puesto laboral o que ya de repente estén laborando en alguna empresa que igual esté utilizando el SAP y que requiera que eh, tengan ustedes ese conocimiento, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las ventajas del SAP? ¿No? Lo que veníamos comentando, ¿no? En principio, esta ventaja de integralidad, ¿no? Es decir, que integra, ¿no? Y permite controlar, por tanto, todos los procesos de la organización, ¿no? Es claro que todas las áreas que ustedes están viendo en el ejemplo, ¿no? Operaciones, administración, ventas, requieren comunicación, necesitan comunicarse de manera permanentemente, ¿no? Eso está bastante claro. Es decir, si por A o B la gente de marketing no hace una campaña que requiere la elaboración de ciertos productos, entonces operaciones va a ingresar a tallar, lo propio contabilidad para ver la gestión de los insumos, compras también, la administración, o sea, todas las áreas se relacionan. Entonces, en virtud de esta relación, en virtud de esta relación que podríamos, digamos, decir que sí en un proceso, ¿no? Un proceso como que empezamos las ventas, vemos un tema de créditos, luego vemos el control del inventario, se hace una distribución de los productos y luego, digamos, se trabaja con las cobranzas, ¿no? Que puede ser las finanzas, ¿no? Otra característica, ¿no? Otra ventaja del SAP es el trabajo de los módulos. ¿Qué significa esto? En SAP, las actividades que se desarrollan, ¿no? En empresa, un poco buscan que simular justamente las áreas, y las áreas se convierten en módulos, ¿ya? Entonces, así vamos a encontrar nosotros módulos para gestión de materiales, módulos para ventas, módulos para planeación y control de la producción, módulos para finanzas, módulos para recursos humanos, etcétera. ¿Ya? Ahora vamos a ver luego en detalle los módulos. ¿Ya? Entonces, esa es una ventaja también que tiene el ERP.
que las actividades se trabajan en módulos, ¿no? Que, como digo, simulan las áreas: logística, marketing, operaciones, contabilidad, talento humano. Sería como que lo equivalente aquí, ¿no? Es decir, gestión de materiales sería lo equivalente a logística, ventas y distribución podría ser marketing, planeación y control de la producción, operaciones, finanzas, contabilidad, y recursos humanos, gestión del talento humano, ¿no? Son los módulos, ¿ya? Otra ventaja que es de interés conocer es que los ERPs en general, y por ende el SAP también, se adapta a la forma de trabajar que cada organización tiene. Es claro entender que cada organización tiene su propia forma de trabajar, ¿no? Es decir, digamos, sus propias políticas en cuanto a, por ejemplo, la compra de materiales o la venta, ¿no? En las empresas generalmente, sobre todo en las empresas del Estado, por ejemplo, uno le vende al Estado o a la empresa le vende algún producto o algún servicio y generalmente no te pagan en el momento, sino que te pagan, digamos, en 15 días, en 30 días, o te pueden pagar en 45 días. Por eso decimos que depende de cada organización. Y el ERP, evidentemente, se adapta, ¿no?, a la forma de trabajo de cada empresa, ¿no? Entonces, alguien tiene que encargarse de configurar, ¿no?, o hacer los parámetros necesarios, ¿no?, dependiendo de la empresa. Es decir, si por ahora ven ustedes en algún momento, ¿no?, que podría ser un objetivo de ustedes, logran un nivel, digamos, de consultor de SAP. Entonces, los consultores de SAP, ¿qué es lo que hacen? Los consultores se encargan de configurar el SAP justamente a medida de cada empresa. Entonces, en una empresa hará una configuración, por ejemplo, que los pagos se realicen cada 45 días, ¿no? Y en otra empresa podrán hacer una configuración para que se realicen los pagos cada 30 días, ¿no? Y en otra cada 15 y cada 45, y así. O sea, es propio, por eso decimos, de cada organización, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra de las ventajas, ¿no?, del SAP, es decir, que se puede adaptar a cada organización. Otro caso es el tema de los inventarios, ¿no? Es decir, que una empresa, por ejemplo, se puede manejar la partición de lotes, es decir, un lote lo puedo particionar en más de una parte, ¿no?, en 2, 3 partes, y de repente en otra empresa no se particionan los lotes, sino se trabajan como tal, simplemente como lotes. Entonces, ERP, SAP, se adapta a lo que el usuario necesite, ¿no? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto a la introducción, digamos, general, ¿ya? Luego, conforme avancemos en las demás sesiones, iremos viendo, digamos, el detalle, ¿ya? Pasamos al siguiente tema, que son los módulos y la navegación inicial, ¿no? Entonces, respecto a los módulos, ¿no? Esta más o menos es la estructura lógica de lo que se corresponde con los módulos integrados, ¿no?, del SAP. Entonces, en el SAP tenemos los siguientes módulos, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Sí, profe. Sí, profesor. Ok, gracias. Cualquier cosita me avisan, ¿sí? Entonces, aquí tenemos los módulos, decía, ¿no? Por ejemplo, tenemos por este lado el módulo de finanzas, el módulo de control, los módulos para proyectos, tenemos el módulo de recursos humanos, tenemos mantenimiento, calidad o control de calidad, producción, distribución y ventas, y aquí tenemos nuestro módulo Materiales. Este es nuestro módulo que vamos nosotros a desarrollar en el curso, ¿no? SAP MM.
Oiga, pero yo quería aprender todo el SAP. No sé si se están preguntando eso, ¿no? De repente podría ser, en alguna ocasión me dijeron, pero yo pensé que iba a aprender todo el SAP. Bueno, lo puedes aprender, es decir, podemos aprenderlo, ¿no? Pero evidentemente el tiempo que se asignaría a un curso, digamos, completo, ¿no? Abarcaría justamente todos estos módulos, ¿no? En general, les tendría que decir que en el SAP se habla, digamos así, de especialistas, ¿no? Es decir, hay personas que son especialistas en el módulo de logística, hay personas que son especialistas en el módulo de PP, producción, hay personas que son especialistas en ventas, personas que son especialistas en mantenimiento, en recursos humanos, porque justamente trabajan en esa área, ¿no? Es decir, imaginen que ustedes, por ejemplo, trabajasen, ¿no? En recursos humanos. Entonces, necesitarían aprender o gustarían aprender del SAP HR, o sea, recursos humanos, ¿no? Y tendrían que inscribirse, evidentemente, en un curso de SAP HR o HCM, ¿no? Es recursos humanos o capital humano, ¿no? Lo propio, si trabajan en mantenimiento, entonces tendrían que aprender el SAP PM, ¿no? Que es de mantenimiento. Trabajan en contabilidad, en área de finanzas, bueno, SAP FI. Trabajan en marketing, bueno, ventas. ¿Sí? ¿Eso nos queda claro? Sí, profesor. Ok, sí, porque como les comento, en algún momento, en algún curso, me observaron, digamos eso, ¿no? Pero en el curso, según lo que me comentó la señorita Alejandra, eh, el curso que propusieron era justamente el SAP MM, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de este de acá. Ahora, es bueno que ustedes conozcan eso porque si por ahora ve ustedes en algún momento, ¿no? Alguien les ofrece así nada más SAP, tienen que preguntar qué módulo es, ¿no? O si es que es todo, ¿no? De repente podría ser también SAP All, no sé. Entonces, como que les va a ofrecer todos los módulos, ¿no? Y bueno, pero evidentemente el tiempo que tomaría para ese SAP All, todo, es como que prácticamente sería como un diplomado, ¿no? Ahora, no sé si todos son de ingeniería industrial, pero también saben que el ingeniero industrial podría justamente desenvolverse en estas diferentes áreas, ¿no? Puede desenvolverse en marketing, en logística, en producción, que es su fuerte en realidad, en control de calidad, en mantenimiento, en recursos humanos. Entonces, el ingeniero industrial debería conocer varios de estos, varios módulos en realidad, ¿no? Yo sugiero realmente que lo mínimo que deberían conocer es logística, producción y de repente mantenimiento, ¿no? Tal vez en ese orden, logística, producción, tal vez al mismo tiempo o simultáneamente, luego mantenimiento, recursos humanos. Depende mucho en realidad de cada usuario, ¿no? Como les digo, si yo estoy trabajando en mantenimiento, evidentemente mi prioridad, yo quisiera aprender PM, ¿no? Mantenimiento. O si trabajo en producción, PP, producción. O si trabajo en contabilidad, finanzas, ¿no? ¿Ya? Pero les decía que generalmente las personas o los consultores, incluso los consultores, son por, digamos, por módulos, ¿no? O sea, digamos que hay un consultor que tiene que ver con todo lo que es finanzas, que conoce mucho, es decir, conoce muy poco o casi nada de MM, por ejemplo. Y al revés, ¿no? El de MM, el de logística, evidentemente conoce mucho de logística y digamos algo de finanzas, ¿no? Porque su trabajo esencialmente es en logística, o lo mismo en producción, ¿no? Bueno, y así. Esperaría que eso quede claro, ¿no? Esperaría que eso quede claro y cuando ustedes tengan la oportunidad, digamos, de comentar sobre el curso,
saber exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, yo tengo conocimiento de MM y conozco PP, por ejemplo. Puedo conocer más de uno, ¿no? ¿Conoces bien de los dos? Sí, conozco bien de los dos, tanto MM como PP. Perfecto, en buena hora, ¿no? Ya está. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de utilizar el SAP, ¿no? Bueno, en general hablaríamos de costo total de propiedad más bajo porque, como decía, como están todos los módulos integrados, entonces hay un costo, digamos, en ese sentido, ¿no? Es veloz y ágil en el sentido de que, como mencionaba, los registros que se realizan son en tiempo real, ¿no? Y las actualizaciones también, ¿no? Se puede expandir a diferentes áreas de negocios que pueda tener la empresa. Es flexible, están conectados en todas las operaciones y incluso existen ya soluciones que se pueden también trabajar en la nube, ¿no? Bien, el siguiente punto es cómo ingresar a SAP. Pero luego de que hemos hecho ya esta introducción, digamos así, general, ¿ya? Hay una pregunta antes, creo. Elsie. Profesor, buenas noches. Sí. Una consulta. En el caso de flexibilidad, ¿cómo podemos, o bueno, cómo lo puedo comprender mejor ese concepto en cuanto al beneficio de utilizar SAP? Correcto. Lo que decíamos, en el caso de la flexibilidad, estábamos comentando que las organizaciones de por sí son diferentes, ¿no? No son las mismas. Es decir, una organización, por ejemplo, de cosméticos es distinta a una organización de maquinaria pesada, por ejemplo, ¿no? Entonces, como decíamos, en principio el SAP se adapta, ¿no? Independientemente del tipo de organización que trabaje SAP, es adaptable en ese nivel. Ahora, flexible en el sentido de que dentro de la organización, por ejemplo, ¿no? Lo que les comentaba hace un rato también, digamos que las facturas la podemos configurar nosotros para diferentes temporalidades, ¿no? O sea, no es que sea rígido y solamente diga, no, es 30 y punto. O sea, es decir, 30 días. Nosotros podemos configurar y decir, bueno, según la política de la empresa, puede ser 15, puede ser 30, puede ser 45, puede ser 60 días. Entonces, es flexible en el sentido ese, ¿no? En el sentido de que, en principio, lo configuro y me da esa flexibilidad en su manejo. Ahora, otra cosa, la flexibilidad también se da en el uso, como decía, en la evolución misma del SAP, ya no solamente a nivel de escritorio, como lo vamos a ver nosotros ahora esencialmente, ¿no? Porque también es flexible en el hecho de que, como decíamos, se puede usar en la nube, ¿no? Entonces, usarlo en la nube nos da muchas ventajas, ¿cierto? Porque independientemente de estar o no digamos, en la oficina o en la casa, desde cualquier lugar en que esté, puedo acceder con mi cuenta, con un acceso a Internet, y hacer las modificaciones que correspondan, ¿no? En cuanto a eso es flexible en que puedo usarlo en diferentes plataformas, ¿no? No solamente lo puedo usar, digamos, en Windows, se supone que también lo puedo usar en Mac, en diferentes plataformas, ¿no? Incluso en celulares, ¿no? O sea, es flexible en ese sentido. Las evoluciones, ¿no? Las evoluciones. ¿Listo? Muy bien. Entonces, luego decíamos, ya una vez dentro de esta introducción inicial, vemos cómo ingresamos a SAP, ¿ya? Una vez que vayamos a tener el instalador, vamos a proceder a instalar, evidentemente, y vamos a obtener este icono que se llama SAP Logon, ¿ya? En unos minutos les voy a compartir el instalador, si por ahora ustedes no lo tienen, voy a asumir que no lo tienen, así es que lo voy a compartir para que hagan la instalación, ¿ya? Del SAP Logon, lo vamos juntos en tal caso, y tengamos ya esa posibilidad.